Entonces, vamos a hablar varios temas, vamos a ver estos, yo creo que por lo menos se nos van a ir, yo creo que por ahí unos 4 o 5 temas acerca de enseñar. En este transcurso de conferencias, quiero explicarles por qué lo hago, cómo lo hago, cuál es mi objetivo de verdad de estar hablando este tipo de cosas, de estar enseñando este tipo de cosas, de estar compartiendo mi experiencia y mi vida con ustedes, por qué lo hago y para qué lo hago. Y bueno, y si alguna persona pues quiere unirse conmigo a este gran propósito, lo puede hacer, qué maravilloso. Como les decía, la vez pasada se habló algo sobre enseñar y dije mis enseñanzas, entonces el Señor, vuelvo y digo, un señor muy religioso, urantiano, se puso muy furioso porque se supone que nadie va a enseñar. Y resulta que realmente es así, o sea, todo es una enseñanza y todo es algo bonito, todo tiene que ver con eso. Lo que pasa es que la humanidad no entiende acerca de ese tipo de cosas. Para ellos enseñar, no sé, o sea, eso tiene como algo feo para ellos, ¿no? Y resulta que todos estamos enseñando, todos en esta tierra somos maestros y les voy a explicar por qué pasa ese tipo de cosas, por qué es así. La revelación, el libro, la Biblia, en fin, cuántos manuscritos que tenemos nos hablan precisamente de eso, de que hay que enseñar realmente, de que tenemos que hacer ese tipo de trabajo, que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer ese trabajo. Entonces es bien interesante que analicemos de verdad todo eso y que podamos hacer las cosas de la mejor manera. De eso se trata realmente todo este trabajo. Hay una parte en la revelación que dice de esta manera, estos querubines ahí en la página 556, mira lo que dice aquí. Vamos a basar nuestro tema exactamente sobre algunas apartes interesantes que hay del libro de Urantia. Entonces vamos a tomar algunos puntos de allí como referencia, pues para poderles explicar todo esto. Vuelvo y digo, son varios temas que vamos a ver acerca de enseñar. Entonces hoy estaríamos viendo el tema 1 de enseñar. ¿Por qué hacemos las cosas? No es solamente enseñar y hablar bonito, no, porque muchas personas pueden hablar muy lindo. Por cierto, Caligasti habla muy lindo en sus conferencias, pero sin embargo no está unido a Dios. La idea de todo esto es que nosotros podamos hacer las cosas de verdad sintiendo, no porque el otro lo hace o porque el otro lo hace o porque todo, o porque dar y sacar pecho el ego, sacar pecho ante la gente y de pronto poder descrestar, como dicen, con unas pocas palabras a los hermanos y ya, pero su vida interiormente no tiene sentido. Entonces aquí es algo importante que tenemos que tener muy claro en nuestro ser. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser luz, sentir ese tipo de cosas para poder hacer las cosas, de lo contrario no tiene sentido. Dice allí en la página 556, estos querubines ascendidos trabajan habitualmente en parejas, tal como lo hacían cuando estaban vinculados al serafín. Están por naturaleza muy cerca del tipo moroncial de existencia. Son, escuchen muy bien, son los maestros inherentemente comprensivos de los mortales ascendentes y dirigen muy eficazmente el programa de los mundos, de las mansiones y del sistema educativo moroncial. En las escuelas de vida moroncial, estos maestros se ocupan, escuelas, escuchen muy bien, todo este planeta es una escuela. Este planeta es una escuela y los maestros son todos ustedes, todas las personas que están en este mundo son maestros. Un animal es un maestro, todo es un maestro, todos los seres son un maestro. Entonces hay que estar atentos ante todo esto. Ya les voy a explicar esas cosas. En las escuelas de la vida moroncial estos maestros se ocupan de enseñar a los individuos, los grupos, las clases, los grupos, las clases y las masas. En los mundos de las mansiones estas escuelas están organizadas en 3 grupos generales, 100 divisiones cada uno. En 3 grupos generales de 100 divisiones cada uno. Que está el primero, escuchen bien, las escuelas de pensamiento. Segundo, las escuelas de sentimiento. Y tercero, las escuelas de acción. Esos son los puntos, pero nos damos cuenta que son escuelas y escuelas. Cuando llegáis a la constelación, dice, se añaden
las escuelas de ética, las escuelas de administración y las escuelas de adaptación social. Bien, las de ética, escuelas de administración y de adaptación social. Mira, todo lo que estamos haciendo, y por eso todo este mundo tiene que ver con todo ese tipo de cosas. Hay de todo en este mundo para realmente hacer las cosas, porque está hecho para eso, porque Dios Padre nos está preparando para algo grande. En los mundos CD del universo entraréis a otras escuelas, en las escuelas de filosofía, las de divinidad y las de espiritualidad pura. Mira, entonces pasamos por varias cosas. Pensamiento, que son las primeras escuelas, sentimiento, que también es muy importante dentro de estas escuelas, y las escuelas de acción. Entonces, pensamiento, sentimiento y acción es el primer rumbo que tenemos que hacer. Segundo nivel, ética, administración y adaptación social, cosa que aquí cuesta muchísimo la adaptación social. Y ya en el universo, entonces entramos a lo que es filosofía, divinidad y espiritualidad pura. ¿Ven? Nos damos cuenta de que todo esto son escuelas y todo esto es un trabajo. Aquellas cosas que podrías haber aprendido en la tierra, pero que no lo lograsteis aprender, deben ser adquiridas bajo la tutela de estos fieles y pacientes maestros. ¿Por qué? ¿Por qué perdemos el tiempo si hemos venido realmente a aprender? Estamos aprendiendo y ese es realmente el objetivo de esta vida en esta tierra. Está llena de una cantidad de material para que podamos aprender, para que podamos hacer cosas. Dice, no existen caminos reales, ni atajos, ni senderos fáciles para alcanzar el paraíso. Oiga, no existen caminos reales, ni atajos, ni senderos fáciles para alcanzar el paraíso. Independientemente de las variaciones individuales del itinerario, domináis las lecciones de una esfera antes de pasar a la otra. Al menos esto es así una vez que habéis dejado vuestro mundo de nacimiento. Uno de los objetivos de la carrera moroncial consiste en erradicar de manera permanente en los supervivientes mortales, ¿qué cosas? Aquellas características rudimentarias animales. ¿Por qué? Características rudimentarias animales tales como la postergación. No, mañana, no, después, no, eso es mejor dormir, es mejor descansar, es mejor hacer esto, es mejor hacer lo otro. La ambigüedad, quedarse con lo antiguo, quedarse con lo fosilizado, quedarse con eso. La falta de sinceridad. Todo este tipo de cosas son para lograrlas en este mundo. En este mundo tenemos que lograr esto. O sea que en este mundo la escuela tiene que ver con quitarnos esa idea animalística de la postergación, de la ambigüedad, de todo lo antiguo es mejor que lo nuevo. La falta de sinceridad. Eludir los problemas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Eludimos cada vez más las cosas. La injusticia y la búsqueda de la facilidad. Todo este tipo de cosas tenemos que erradicarlo. La búsqueda de lo fácil, le gusta lo fácil. Hay falta de sinceridad. Todas estas cosas son para hacerlas en este planeta. La vida en las mansiones enseña muy pronto que los jóvenes alumnos moronciales que enseñan que posponer no significa en ningún sentido evitar. Hay que posponer, pero hay que seguir adelante. Pero es que posponer no significa que ya no lo voy a hacer. Después de la vida en la carne, dice aquí, ya no dispone del factor tiempo como técnica para esquivar las situaciones y para evitar las obligaciones desagradables. Ya no dispone de eso. Allá no dispone ya de ese factor tiempo, que ese es nuestro aliado aquí. El aliado, el tiempo. Claro, porque nosotros decimos, no lo hago, ya se me pasó el tiempo, ya no hay nada que hacer. Bueno, Dios Padre nos está preparando para algo muy importante y debemos analizar eso. Y ese es realmente el objetivo de toda esta vida en esta tierra. No hemos venido a pasarlo rico, a hacer esto. O sea, es decir, desde el punto de vista divino, claro que lo vamos a pasar muy delicioso y se puede pasar de verdad muy delicioso porque sí se puede hacer, siempre y cuando entendamos que estamos en este mundo de verdad haciendo una escuela.
viviendo eso, preparándonos para algo más allá. Y que la vida espiritual no es cuestión de rezar para que sucedan cosas de las que quiere mi ego, sino que la vida espiritual es pedirle a Dios fuerza para poder seguir haciendo este tipo de trabajo. Que nosotros como hijos de Dios tenemos que unirnos, que todos somos una familia, no que el uno está por un lado y el otro por el otro como lo que se ha venido viviendo. Entonces, es totalmente diferente la espiritualidad a lo que la gente se le ha enseñado. A la gente se le ha enseñado que simplemente la espiritualidad es que Dios se pone de su lado y Él hace las cosas por ti. La vida espiritual es entender que estamos en una escuela cósmica y que tenemos que cumplir todos estos patrones importantes y que cada persona que encontramos por el camino, aquella deseable y aquella que no es deseable supuestamente desde mi punto de vista, son mis maestros, son personas que están allí para enseñarme. Ahora, no es cuestión de que Dios Padre se haga amigo mío y entonces ya por arte de magia, entonces ya aprendí todas las cosas. Ya tengo el libro de Urantia, ya no necesito los maestros. Cuidado, el libro de Urantia es simplemente una indicación, una sugerencia de algo superior. Pero no quiere decir que esa sea la enseñanza. La enseñanza verdadera la encuentran ustedes con sus hermanos, con todas aquellas personas que supuestamente aman y aquellos que no aman, aquellos que les caen bien y a otros que no les caen bien. Ahí encuentran realmente la enseñanza. En un mundo como estos, así son los maestros. No son aquellas personas que vienen con togas, no son aquellas personas que vienen con túnicas y una cantidad de cosas extrañas. Ellos no son los maestros. Ellos son solamente indicadores, igual que yo para ustedes. Soy un indicador nada más, pero los maestros verdaderos son las personas con las cuales ustedes comparten a diario. Entonces, el tema de hoy es enseñar. ¿Cómo enseñar? Pues de una vez les digo esta palabra y quiero que la mantengan en su ser. Lo que enseñes es lo que aprenderás. Pongan mucho cuidado. Lo que enseñes es lo que aprenderás. Palabra importante. Lo que enseñes es lo que aprenderás. No es lo que leas lo que aprenderás. Es lo que enseñes es lo que aprenderás. Esto que les estoy hablando a ustedes no es una conferencia. Esto no es una conferencia más. Esto es más bien un portal, un sistema de transporte. Una reorientación de la mente. Cuando haya terminado de hablar este día, esta conferencia, o más bien este tema, estas palabras, creo que estarán más cerca de conocer tu verdadera naturaleza. Este es un tema sobre espiritualidad. Ojo, la espiritualidad real, no lo que ha pasado por ser espiritualidad en los medios populares durante los últimos 2000 años. No es ese tipo de cosas. La espiritualidad se ha confundido. Escuchen muy bien. La espiritualidad en este mundo se ha confundido simple y llanamente con el movimiento de autoayuda. Eso es lo que ha pasado. La gente piensa que la autoayuda, que esto, que lo otro, entonces es espiritualidad. No, eso son cosas totalmente diferentes. La espiritualidad es otra cosa. Por eso muchas personas han hecho negocios con su fe, porque no se ha entendido ese tipo de cosas. Porque esto es un movimiento, lo que hay hasta ahora es un movimiento de autoayuda, supuestamente, pero no es espiritualidad. Cuando termine este tema con ustedes, que va a ser de varias conferencias, no solo entenderás la diferencia entre ambos, sino que también sabrás por qué uno de ellos puede llegar a hacerte de verdad feliz. Hay diferencia entre una espiritualidad que te ahorrará mucho tiempo y esas otras espiritualidades que no lo hacen. La que te ahorra tiempo te introduce en la idea de deshacer el ego y te muestra cómo hacerlo. El ego es algo que incluso las grandes enseñanzas, como por ejemplo el budismo, el cristianismo, el jainismo, cualquier cantidad de religiones que hay, etcétera, etcétera, activan más a la humanidad hacia el ego. Pero la vida y la obra de nuestro Padre Espiritual, esa obra maestra espiritual de Cristo Jesús, define
en detalle que estas cosas no tienen importancia y están acabando a la humanidad en un sentido espiritual, sin entrar en las distinciones y en las aplicaciones que son necesarias para deshacer el ego. El ego, que es lo importante. Toda persona ha sufrido y está en los problemas que está exactamente por el ego. Ese ego, que es el que te hace hacer las cosas, que te hace decir las cosas, que cree que tiene la razón. Recuerden que ese ego, como le decía, es el hijo de Caligastia, el hijo de Lucifer, un hijo de separación, un hijo que se separó. Sabemos claramente que Lucifer se separó de la primera fuente y centro de todas las cosas. Se separó incluso de su padre creador. Se separó. Entonces, igual el ego hace que te separes de tu familia, que te separes de todo, porque tú eres tú y tú vales y tú vales, lo demás no vale nada. Es lo mismo que Lucifer, son los mismos pensamientos de ellos. Eso es el ego del ser humano. Ese ego es la idea que le han metido a la humanidad en la cabeza. Qué triste de verdad, qué triste de verdad. El ego te aparta de la fuente principal, que es Dios Padre. Te aparta de todo. Y toda persona sufre y lucha solamente por eso. Es decir, es mi familia, la otra familia no es mi familia. Es más, ni siquiera tienen el mismo apellido, entonces no lo es. Eso fue lo que precisamente hizo Caligastia en esta tierra. Eso fue lo que precisamente hizo Lucifer en esta tierra. El ego ha asumido una existencia personal, una identidad propia, que no es una con la fuente y centro de todas las cosas. Mientras que la disciplina espiritual es totalmente diferente. Es soltar, deshacerse de este ego que está basado en la idea de separación. Si deshicieras el falso tú, que es el ego, ese es el falso tú, que es lo que la mayoría de la humanidad en esta tierra vive, su ego. Si deshicieras el falso tú, que es el ego, entonces solo quedaría el tú real. El tú real, quedaría esa parte. No tienes que forzarte por ser el tú real, no. No tienes que evolucionar ese tú real. El tú real está sintonizado ya con lo divino. Lo que hay que hacer es retirar las barreras que te impiden llegar a la experiencia y a la expresión de esa perfección. Casualmente esa perfección no tiene nada que ver con el mundo. Escuchen muy bien. Esa perfección no tiene que ver nada con el mundo, sino con algo que no es de este mundo. Pero el ego te dice que es todo lo contrario. Hay personas incluso, muy inteligentes, incluso científicos, maestros y todo ese tipo de cosas, que son muy respetados, que te enseñan que deberías hacerte amigo del ego, que tienes que ser egoísta si quieres sobresalir en un mundo como estos. Eso es muy bonito y a la gente le gusta, por cierto, le gusta esa idea. El único problema es que tu ego no está interesado en ser tu amigo. Recuerda eso. No está interesado en ser tu amigo. Tu ego quiere matarte, así de sencillo. No le interesa tu vida. Es muy probable, por lo tanto, que el ego te ataque cuando reaccionas amorosamente, que te diga que vas a perder, que tú no puedes ser así, ya que te tiene dominado, porque él es incapaz de amar, es incapaz de ser amoroso, y él contradice totalmente todo lo que Dios Padre ha propuesto, porque es el hijo de estas personalidades rebeldes. El ego atacará tus motivos de una manera tan clara como estos dejen de estar claramente de acuerdo con la percepción que él tiene de ti. Inmediatamente hará su trabajo. En ese caso es cuando pasa
de repente, dentro de esa persona la sospecha, la perversidad, ya que su incertidumbre, ese sentir que no sabe de dónde es, habrá aumentado cada vez más. Mi trabajo en esta tierra no es tratar de hacer espiritual lo que no se puede hacer espiritual. Y entiendo claramente que el ego no se puede hacer espiritual. ¿Qué es lo que precisamente hace la humanidad? Tratando de espiritualizar algo que no se puede hacer, no se puede espiritualizar. Lucho por lo que Dios lucha. Siento, insisto en lo que Dios siente e insiste. Por eso mis temas tratan sobre cómo ir a casa, sobre cómo ir a ser uno con Dios, sin esperar nada a cambio, porque son mi familia, y en las familias, las verdaderas familias, no hay interés. Por eso mis palabras tratan exactamente de la realidad, tratan de lo que es, y esa realidad es amor. Pero no el amor tal como el mundo piensa tradicionalmente. No. Este es un amor que no puede ser explicado. Este amor no se puede expresar con palabras, solo se puede vivir. Es el objetivo hacia el que nos han orientado los grandes maestros a lo largo de la historia, sabiendo que no podían describir este tipo de amor. Pero aún así, es posible experimentar esta realidad incluso mientras parece que estamos aquí y que somos cuerpos. No somos cuerpos y eso lo sabemos, pero nos parece que lo somos y nos sentimos como si lo fuéramos. Mi propósito, claro, no es negar a la gente su experiencia de ser cuerpos. No, porque eso lo dio Dios Padre. Solo quiero demostrar que esta experiencia es falsa cuando se vive desde el ego, cuando se vive desde el yo, cuando se vive desde esa parte de separación. Es falsa. Esto también es válido para nuestra experiencia del tiempo. Experimentamos el tiempo de manera lineal y creemos ir fabricando todo sobre la marcha. Pero la verdad es que es diferente. Esta experiencia desde ese punto también es falsa. La verdad es, como les decía alguna vez, es holográfica. Todo esto ya ocurrió. Y si todo ya ocurrió, entonces no puedes estar creando sobre la marcha. Tú no creas el modo más bien en que se hacen las cosas o en que son las cosas. Eso ya lo hiciste en unión con tu ajustador. Todo lo que pareció ocurrir después de eso ya es un hecho consumado para Dios Padre. Dice una parte importante en la página 34:4: ninguna cosa es nueva para Dios y ningún acontecimiento cósmico se produce nunca por sorpresa. Él habita el círculo de la eternidad. Sus días no tienen principio ni fin. Para Dios no existe el pasado, el presente o el futuro. Todo el tiempo está presente en cualquier momento dado. Todo está en cualquier momento dado. Todo, absolutamente todo. A la mayoría de las personas no les gusta en ningún momento esa idea. No les gusta. Y sin embargo, forma parte de un sistema de pensamiento que precisamente vive eso. No lo comprenden, porque si lo comprendieran de verdad, podrían ahorrarles una cantidad de tiempo dentro de su experiencia, de esa experiencia ilusoria, de esa experiencia que no tiene sentido. No siempre tenemos elección con respecto a lo que experimentamos, pero les digo sinceramente que sí podemos escoger cómo experimentarlo, cómo vivirlo. La esencia de esa elección reside en cierto tipo de perdón, pero es un perdón totalmente diferente, el que practicaron los grandes maestros, esos maestros de antaños como lo hizo Jesús, nuestro Padre Creador. Ese perdón no se trata del perdón que el mundo
está acostumbrado, una vez que lo aprendemos y lo practicamos, deshace el ego y nos conduce de vuelta a nuestro verdadero hogar, que es uno con nuestra fuente y centro divino. Entonces, hay un carril en esta marcha que es importante y que ahorra tiempo, y otro que no ahorra tiempo. La respuesta a la vida es rechazar la falsa experiencia de ser un ser separado, un ser especial, un ser también espacial, por la verdadera experiencia de ser perfecto en espíritu, que no solo no es espacial, sino que está más allá del universo, más allá del tiempo y del espacio. Es la experiencia hacia la que se dirige la gran espiritualidad, que es la respuesta a la vida y que a sus preguntas más difíciles da una respuesta. Y llegar a esa experiencia de la realidad, que es perfecta unidad con Dios, requiere no hacer concesiones, no hacer juicios, tener una mente libre de prejuicios y dispuesta a aprender y confiar en Dios. El mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto y tratará de hacerlas 1000 veces más. El mundo trata de juzgar 1000 veces y tratará de hacerlo otras 1000 veces más. Ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios. Los hijos de Dios tienen que entender este tipo de interpretaciones del mundo y desecharlas, ya que ninguna de ellas sería aceptable para Dios Padre. Estos conceptos son o verdaderos, o completamente verdaderos o completamente falsos. Estas cosas que les estoy diciendo pueden ser estas dos, o verdaderos o falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. Todo ser humano tiene el deber de reconocer a Dios por medio de sus mensajeros, por medio de sus maestros, y cumplir con sus enseñanzas. Todo ser humano tiene el deber de reconocer a Dios por medio de sus mensajeros, por medio de sus maestros, y cumplir sus enseñanzas. Mediante el reconocimiento y la obediencia, el servicio a la humanidad y la oración y la práctica, estas prácticas espirituales en esta tierra, el alma se acerca a Dios y que es tenido como ideal espiritual. El cielo y el infierno son estados espirituales de cercanía y distancia hacia Dios, no lugares físicos de recompensa o de castigo merecidos después de la muerte. Es totalmente diferente. Si es capaz de establecer una distinción entre lo que sabe y lo que cree, reconocerá el papel crucial que juega la duda en su vida. La mente última de reconocerlo es transformar todas las creencias. La meta última de reconocerlo es transformar todas las creencias. Estamos en este mundo para hacer cosas importantes. Dios Padre nos ha puesto aquí para algo muy, pero muy, muy grande. Solo que no le prestamos atención y seguimos en lo mismo. Entonces, puedes hacer mucho en favor de tu propio crecimiento y de los demás. Si en situaciones en las que se requiere tu ayuda, piensas de la siguiente manera: estoy aquí únicamente para ser útil. Esos son los pensamientos de un hijo de Dios, de uno que ha despertado, de uno que ha entendido el propósito. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. Eso lo dijo Jesús. Y entonces decimos: no, pero es que Jesús venía en representación. Todos ustedes vienen en representación de Él, porque ustedes no vinieron solos.
Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió realmente me guiará. Si siento en mi ser esa unión divina con Él, me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Ayudaré a que muchas personas a medida que le permita enseñarme también y enseñar a los demás. No estás acostumbrado a pensar como una mentalidad de transformación, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. Les comentaba al principio que lo que tú tienes, lo que tú enseñas, eso es lo que aprendes. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora. Es lo mismo. Y puesto que la aprendí, entonces puedo enseñártela. La vida es así en el universo. La vida es así de este lado del tiempo y el espacio. Lo que tú enseñas es lo que te queda. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada. La parte de Dios que habita en ti no tiene necesidad de que se le enseñe nada. Pero el alma sí. Incluso el ego. Hay que enseñarle. Sí, hay que enseñarle. El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador porque ¿qué? Porque conduce simplemente no a la destrucción del ego, sino más bien al abandono de a la luz del espíritu. Este es el cambio que el ego no puede sino temer. El ego va a estar en contra de todo eso. ¿Por qué? Porque no comparte mi espiritualidad. No comparte la lección, no comparte la vida espiritual. La lección que yo tuve que aprender en esta tierra y la que ustedes también han aprendido es la misma que todas las personas tienen que aprender. Y puesto que yo la aprendí, como les decía, puedo enseñártela. Y ustedes también pueden enseñarla. Mi objetivo no es atacar tu ego. Estoy aquí más bien tratando de enseñarte cómo surgió ese sistema de pensamiento errado dentro de tu ser. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede sino reaccionar con miedo. Aprender y enseñar son los mayores recursos. Escuchen muy bien. Aprender y enseñar son los mayores recursos de los que dispones ahora, porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. ¿Por qué tanta enseñanza? ¿Por qué tantas cosas Dios quiere para nosotros? En la página 558.1 dice de esta manera: el plan de supervivencia de los mortales tiene un objetivo práctico y útil. No soy los destinatarios de toda esta labor divina y de todo este esmerado entrenamiento solo para que podáis sobrevivir y disfrutar de una felicidad sin fin y de un descanso eterno. No es para eso. Todo esto que están viviendo no es para eso. No es para pasarlo bien. Es un entrenamiento. Cuando ustedes son generosos con un hermano, no es que Dios lo pase allá y diga, es que si es generoso, entonces hay que pasarlo. No. Eso es un aprendizaje que te va volviendo cada vez más grande. Y cuando eso sucede, entonces podrás ser parte de esa administración. Por eso dice que el plan de supervivencia de los mortales tiene un objetivo práctico y útil. No soy los destinatarios de toda esta labor divina y de todo este esmerado entrenamiento solo para que podáis sobrevivir y disfrutar de una felicidad sin fin y de un descanso eterno.
Dice, existe una meta de servicio trascendente oculta más allá del horizonte de la presente era del universo. Si los dioses simplemente hubieran planeado llevaros a una larga excursión de alegría eterna, ciertamente no habría transformado en tan gran medida, escuchen bien, todo un universo en una inmensa y compleja escuela de educación práctica. No habría requerido una parte considerable de la creación celestial como maestros e instructores. Escuchen muy bien. No habría requerido una parte considerable de la creación celestial como maestros e instructores y luego pasar eras y eras guiándoos uno a uno a través de esta gigantesca escuela universal de educación experiencial. ¿Para qué? Si se supone que solamente salvarse y irse para el cielo y descansar y vivir en paz, que es lo que dice el ego. Recuerden que ustedes son parte de una familia gigantesca donde hay hermanos mayores y menores, y estamos haciendo ese trabajo. No es porque si nosotros, no es la idea que nos han metido, que si somos buenos, entonces Dios nos tiene consideración. El ser bueno es el resultado de la unión con Dios y no tiene recompensa. La recompensa es simplemente su crecimiento, es simplemente su desarrollo nada más. Pero no tiene, o un ahorro, hablemoslo así, celestial, para que cuando ya no tenga, entonces Dios le da, o para sacar pecho ante los demás. Es simplemente un desarrollo espiritual. Según lo que dice allí, fomentar el programa de progresión de los mortales, dice, parece ser una de las ocupaciones principales del actual universo organizado. Fomentar el programa de la progresión de los mortales parece ser una de las ocupaciones principales del actual universo organizado, y la mayoría de las innumerables órdenes de inteligencias creadas están ocupadas, directa o indirectamente, en hacer avanzar alguna fase de este plan progresivo de perfección. Ese es el trabajo de nosotros. Y no digo solamente cuando yo digo yo estoy haciendo este trabajo o nosotros, entonces inmediatamente ustedes se pordebajean y piensan que son los demás y que ustedes no merecen. Escuchen, ustedes son maestros, cada uno de ustedes son maestros. Según lo que dice enseguida, al atravesar la escala ascendente de la existencia, al atravesar la escala ascendente de la existencia viviente desde el hombre mortal hasta el abrazo de la deidad, vivís realmente la vida misma de todas las fases y etapas posibles de la existencia perfeccionada de las criaturas dentro de los límites de la presente era del universo. Aquello que hay desde el hombre, aquello que hay desde el hombre mortal hasta el finalista del paraíso, abarca todo lo que puede existir ahora. Abarca todo lo que puede existir ahora. Aquello que hay desde el hombre hasta el finalista del paraíso abarca todo lo que puede existir ahora y engloba todo lo que es posible actualmente para las órdenes vivientes de criaturas finitas, inteligentes y perfeccionadas. El pensum ya está en el universo. Es cuestión de aceptarlo o no aceptarlo. Ya es hora de quitarnos la maldita idea del ego de que si yo hago estas cosas, entonces Dios me tiene en cuenta. Si yo hago ciertas cosas, entonces Dios tiene que recompensarme. Las recompensas desde el punto de vista egoísta tienen que acabarse. Si el distinto futuro de los finalistas del paraíso es servir, dice allí, si el distinto futuro del paraíso es servir en los nuevos universos, ahora en gestación, es seguro que esta nueva creación futura no contendrá órdenes creadas de seres experienciales. No contendrá órdenes creadas de seres experienciales cuyas vidas serán totalmente diferentes a las de los finalistas mortales o a las que los finalistas mortales han vivido, han experimentado, han aprendido. Entonces nos damos cuenta
de que todo este tipo de cosas es simple y llanamente un entrenamiento. Entonces, enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo. Pero mi objetivo será siempre el objetivo de Dios Padre. El Espíritu de Dios te ayudará siempre. El Espíritu de Dios está allí para ayudarte. ¿Para ayudarte a qué? A reinterpretar todo lo que percibes como temible, como malo, como dañado. El Espíritu de Dios está para reinterpretar tu vida, esa vida que solamente ha vivido desde el punto de vista del ego y que ha dejado pasar tantas oportunidades tan importantes para tu crecimiento como un niño pequeño. El Espíritu de Dios te enseñará que solo lo que es amoroso, que solo lo que es en unión con el Espíritu es cierto y es verdadero. Se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo, siempre con un ejemplo. No podemos enseñar de otra manera. Si tú, por ejemplo, vas a enseñar sistemas, tienes que explicarle al alumno cómo enseñar sistemas. Y tienes que tú coger una computadora y decirle, mira, esto es un mouse, se mueve de esta manera, y este es el cursor, y esto está hecho de esta manera, y hacer tú una práctica y mostrarle a tu alumno de cómo se enseña, de cómo se aprende, de cómo se manipula. Lo mismo es la espiritualidad. Lo mismo es la vida. Pero hay muchas personas que hacen todo lo contrario. He podido ver situaciones que tienen tanto del ego, se enojan con sus hermanos sin dar siquiera una enseñanza. Creen que simplemente la enseñanza tiene que ver con enojarse. El enojarse no es una enseñanza, a no ser que quiera enseñar la maldad, a no ser que quiera enseñar que aquí se debe vivir de esa manera. Pero si tú quieres enseñar, no puedes hacerlo de esa manera, porque te van a copiar precisamente lo que tú estás viviendo, lo que tú estás enseñando. No se puede enseñar nada si no es de la manera que Dios Padre ha propuesto. Se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo, siempre es con ejemplo. Jesús lo hizo de esa manera y cada uno de los maestros de Dios en esta tierra deben hacerlo de esa manera. Ahora, que un maestro lo haga de cierta manera y que para las personas ese tipo de cosas está mal, eso ya es diferente. Es totalmente diferente. Muchas de mis enseñanzas, muchas de mis palabras han sido malinterpretadas. No porque yo las haya dicho mal, sino porque la persona, de acuerdo a lo que tiene, a sí mismo hace eco lo que hay allí. Les comentaba al principio, el ego se enfada, el ego se enoja, porque el ego está buscando otro tipo de cosas. Y cuando las enseñanzas son de amor, que es la verdad, entonces el ego está en contra de dichas cosas. Pero no quiere decir en ningún momento que esas cosas estén mal. Esa persona que está viendo el material que se le está presentando, lo está usando en su contra, lo está usando desde el ego y está matando su propio ser, porque el ego no quiere que viva. Y está utilizando una herramienta que puede ser divina para hacer algo grande. Lo mismo sucede con aquellas personas que están juntas, porque allí es donde aprendemos, no es por allá en la solitario de un monasterio o de una montaña. Es precisamente con nuestros hermanos donde aprendemos, porque cada uno de esos hermanos es mi maestro, es mi Señor, es mi hermano. Dios Padre habita en él. Dios Padre lo hizo de esa manera. ¿Qué tan sabio hacer las cosas de esa manera? Que los maestros son cualquier persona con la cual tú compartes. Se puede enseñar de muchas maneras, pero ante todo con el ejemplo. No se puede enseñar nada si no es de esa manera en cualquier área de la vida. Pero es algo muy extraño, vuelvo y digo, con los métodos que se utilizan aquí abajo en Urantia. La gente piensa que leyendo
que escuchando los temas y que hacer todo ese tipo de cosas ya es espiritual. Pero cuando tiene simplemente que compartir con un hermano, no está mostrando en absoluto eso. Pero sabe leer muy bien, pero sabe dar conferencias muy buenas. Pero el maestro que Dios Padre le está poniendo en ese hermano menor o en ese hermano mayor, entonces no lo acepta, porque no viene del libro de Urantia. ¡Qué horrible! De verdad, qué estupidez. Enseñar debe ser siempre creativo, ya que consiste en compartir ideas y en el reconocimiento de que compartir ideas es fortalecer las ideas. No puedo olvidar la necesidad que tengo de enseñar lo que he aprendido. No puedo olvidar la necesidad que tengo de enseñar lo que he aprendido, lo cual debemos hacer siempre. Cuando una persona aprende, siente el deseo de enseñar. Deja que el Espíritu te recuerde siempre su imparcialidad. Y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. La columna vertebral para el cristianismo es precisamente el diezmo. Pero el mensaje de la cruz fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución. El mensaje de la cruz enseña que no hay necesidad de eso. El mensaje de la cruz muestra simplemente lo opuesto, el amor verdadero y el ego, el miedo verdadero. Eso es lo que muestra el mensaje en la cruz. El mensaje de la cruz solo muestra el miedo y el amor. Cada uno de ustedes son maestros de Dios. Deben entenderlo. Es más, así es la vida espiritual en todo planeta de este lado del universo. He dejado claramente, y Dios Padre y Cristo Jesús nos dejó claro de que Él es como nosotros, que somos iguales, pero nuestra igualdad fundamental, esa igualdad con un maestro, esa igualdad con Cristo, solo se puede demostrar mediante una decisión conjunta, tener el mismo pensamiento, el mismo deseo y luchar por el mismo ideal. Eres libre, claro que sí, si así lo eliges, eres libre de percibirte a ti mismo como si te estuvieras persiguiendo. Eres libre de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Eres libre de percibirte a ti mismo como si te estuvieran amando. Eres libre de hacer con tu ser lo que quieras. Pero cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que el Padre Creador fue precisamente perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartió esa interpretación en ningún momento. Y puesto que Él no la compartió, no la ofreció, una interpretación diferente a la que Cristo Jesús, nuestro Padre Creador, le dio a su vida y a todo lo que vivió, una interpretación diferente fue precisamente lo que lo mató, y es la que mata a cualquiera. Si mató al Creador, también te puede matar a ti. No hay nada que hacer. Estoy hablando muerte en la carne, y eso es precisamente lo que hace todo este tipo de ser, todo este tipo de pensar. Como ya dije anteriormente, lo que enseñas es lo que aprenderás. Lo que enseñas es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. Si reaccionas con amabilidad, enseñarás amabilidad. Si reaccionas con amor, enseñarás amor. Si reaccionas con rabia, con malas palabras, enseñarás eso precisamente. Si reaccionas con suspicacia, si reaccionas de esa manera equivocada,
entonces estarás enseñando esa forma equivocada a aquellas personitas que son parte de tu vida y que supuestamente las amas. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia espiritualidad. No es esa la lección que debe enseñar. Tiene que ser diferente. No debe ser. Recuerdan muy bien, lo que enseñas, eso es lo que te queda. Si enseñas enojo, te quedará eso. Si enseñas maldad, te quedará la maldad. Si enseñas deshonestidad, te quedará la deshonestidad. Porque lo que tú enseñas, eso es lo que queda. Y ese maestro, vuelvo y digo, puede ser cualquier persona. Porque tú no puedes hacer algo si no lo practicas. De este lado del universo, tienes que practicar para poder aprender. A no ser que fuera un tipo de personalidad totalmente diferente. Pero sé que no es así. Tienes que aprender practicando. No hay otra forma. Y el verdadero maestro no es el que te da un tema como estos. No. Yo no soy el verdadero maestro. El verdadero maestro son aquellas personas pequeñas y grandes que comparten contigo. Enseña más bien tu perfección. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, tu perfecta luminosidad. Enseña tu perfecta divinidad, que es la verdad acerca de ti. Y date cuenta de que no puedes ser atacada jamás. No trates de protegerla, pues de lo contrario, crearás que es susceptible de ser atacada. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Crea lo mismo que yo. Crea lo mismo que yo. Y llegaremos a ser maestros de igual calibre en el universo. Crea lo mismo que el Espíritu de Dios. Y llegarás a unirte. Llegarás a unirte con Él. Porque así es. Dios Padre es realmente tu Dios, tu Señor. Y es tan sabio que ha hecho las cosas de esa manera. Pero le hemos creído precisamente al mal. Le hemos creído a Él las cosas porque nos parecen supuestamente buenas. Dios Padre ha hecho las cosas muy bien. Solo que el hombre, solo que Lucifer, solo que estas personalidades percibieron las cosas en forma contraria. Pero no quiere decir en ningún momento que sea de esa manera. Dios Padre te pone tus hermanos y te los pone allí. Tú verás qué hace con ellos. Dios Padre te pone tus maestros por medio de esos hermanos. Tú verás qué haces con ellos. Si los atacas o aprendes la lección, debes agradecer a cada persona que cruza por tu camino, porque cada una de estas personas que son parte de tu vida, te has topado de alguna manera, no es casualidad. Nada es casualidad. Cada uno de ellos trae un mensaje para ti. Solo que el ego te dice, eso no dice en el libro de Urantia. Eso no dice en la Biblia. Para mí el maestro es la Biblia. Para mí el maestro es el libro. Pero no usted. Usted no vale nada. Eso es el ego. Entonces, da tristeza de verdad que el ser humano haga ese tipo de cosas. Da tristeza que el ser humano deseche a estas personitas porque supuestamente no son maestros. Vuelvo y digo, Dios Padre lo hizo de esa manera. Todas estas personas están allí para mostrarte. Todas estas personas son tus maestros. Depende si estás dispuesto a encontrar esos valores, si estás abierto. Tristemente la religiosidad te ha dicho que eso no es así, que la verdadera enseñanza está en el libro de Urantia, que la verdadera enseñanza está en el Corán, que la verdadera enseñanza está en la Biblia, que la verdadera enseñanza está en el Bhagavad Gita, que la verdadera enseñanza está en el libro de Mormón. Pero no es así. La verdadera enseñanza está en cada uno de las personas con las cuales comparten. Dios Padre los puso allí
Tú verás qué quieres hacer. Si harás de él un demonio o harás de él un hijo de Dios. Esa enseñanza es tan grande porque es práctica. Es tan grande porque es práctica que tal vez ni siquiera te des cuenta de que es tu enseñanza, de que está allí para enseñarte. Entonces, como les decía, muchas personas enseñan ciertas cosas que no tienen sentido y piensan que eso es espiritualidad. Es decir, estas personitas que están a su alrededor, que son sus verdaderos maestros, son desechados, son maltratados. Pero vuelvo y les digo, recuerden que lo que enseñas es lo que te queda. Lo que enseña es lo que es tuyo. Lo que enseñas es lo que te queda. Ahora, no se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que el Padre Creador aportó como maestro, de una forma diferente. No quiere decir que él tenía que ser crucificado, sino que hubo allí, en esa situación, en una situación que para la humanidad ni siquiera lo entendió, pero aportó un mensaje demasiadamente grande. Jesús nos pide que sigamos su ejemplo. Cuando le asalten esas tentaciones de actuar, de percibir falsamente, Él te pide que sigas su ejemplo y que no aceptes como falsas justificaciones, que no acepte el ego como que usted es la víctima. Él no hace ese tipo de cosas. Jesús te pide que entiendas eso. Él te pide que como persona debes estar abierto a toda enseñanza y que de lo más malo puedes mostrar algo muy bueno. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Vuelvo y lo digo. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Y si cree lo mismo que yo, si cree lo mismo que Jesús, si cree lo mismo que Dios, si cree lo mismo que tu ajustador de pensamiento, entonces llegaremos a ser maestros grandes en el universo. Es triste ver cómo tantas personas que han leído tanto son personas que son tan intolerantes. El poder de los hijos de Dios está presente en todo tiempo, porque fueron creados para ser creadores. Ustedes son creadores de una realidad que lleva ese sentir humano. Ese sentir humano que teñirá este Urantia. Pero no es leyendo, no es meditando, no es haciendo ese tipo de cosas, es practicando, es viviendo. Si quieres algo, tienes que practicarlo. Y para eso están tus hijos, están tus hermanos, está tu compañero o compañera, está todas estas personas para practicar aquellas cosas. No hay otra forma de aprender. Aquí, en esta tierra, hay un gravísimo error de percepción. Se está perdiendo el tiempo, se está desechando ese gran regalo que Dios Padre puso en esta tierra. Es hora de despertar, hermanos, es hora de despertar. Les puse un mensaje precisamente ahí en el chat, y que mi deseo de verdad en este mundo y en este momento y para este año es que despierten, es que cambie. Quiero el despertar para cada uno de ustedes. Hermanos, les pido por favor que aprovechen cada experiencia. Cada persona es tu maestro, es tu hermano, es tu Señor. Y ojo, también es Dios, porque Dios Padre habita en él. Recibe la enseñanza, aprende, practica, y todo lo que aprende puedes enseñarlo. Esa es la ley. Yo enseño porque he aprendido la lección, porque quiero compartir esa lección, porque siento el deseo que hay que compartirla. Por eso lo hago. Este es el primer tema acerca de enseñar.
Quería dar como un preámbulo de todo, tocar un poco de todo, pero quiero en el próximo tema ir un poco más concreto con lo que tiene que ver con la enseñanza. Hermanos, les agradezco muchísimo por el regalo que me dan de aprender con ustedes, de vivir con ustedes, de crecer con ustedes. Muchísimas gracias, hermanos, por la autoridad que Dios Padre me da en esta tierra. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Que Dios Padre esté con ustedes por siempre. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.